al aire comunitario de Radio Trinchera. Esto es cultura abierta y popular para tiempos de ocio y tenemos nuevamente columna con Tizi, cine con Tizi, como varios martes. ¿Cómo estás, Tizi? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Vos cómo andás? Bien, todo tranqui. Acá estamos muy contentos. Lleva tarde la música, pero esto es lo que anuncia una buena columna de Tizi siempre, sepámoslo. Y acá estamos. ¿Cómo se conocían ustedes? No, se conocieron No. aquí. Perfecto. Que me encanta juntar gente. A mí lo que me gusta es juntar gente y que se conozcan. ¿Qué tenemos para hoy, Tizi? ¿Qué nos ves? Hoy traje un documental que me recomendó Mori. Que bueno, le mandamos un saludo de paso. Esperemos que esté muy bien. Y Sí. a Maite también. Sí. Y bueno, traje este documental que es de Sebastián Salgado, que se llama Mochileros de Sion, que lo pueden encontrar así en YouTube. Bien. Es un documental habla un poco sobre la ocupación israelí en la Patagonia. Ahí va. Me pareció un tema Mochileros. interesante, justamente que estamos como con todo el tema, ¿no? De lo que está pasando con el conflicto con Palestina. Sí. Me pareció interesante porque siento que abre como una perspectiva también a lo que sería como pensar la causa palestina como una causa que también es de Latinoamérica, que también es de Argentina. Más que nada porque pienso también en el sentido, ¿no? O sea, de lo imperialista que representa, ¿no? Israel, como el Estado de Israel, en realidad. Sí. Con su creación y todo lo que vino después. Sí. Y bueno, este es un documental que produjo Hispan TV, que es un medio alternativo iraní en lengua española. Tiene varios reportajes ahí en su página y documentales también. Y un poco contextualiza el documental sobre lo que es llamado el plan sionista en Argentina. Bien. Que arranca a fines del 1800 y habla, bueno, mucho de eso, o sea, como al principio de que, bueno, habla un poco del primer congreso que se organizó, el primer congreso de Organización Sionista Mundial, donde se empieza a hablar del Estado judío. Algo que me pareció muy interesante de esa parte es de un texto que se llama Autoemancipación, que lo escribió León Pinsker en 1882, que es un panfleto que habla sobre el territorio propio, o sea, como la supuesta tierra prometida, que en realidad él ahí habla no de una tierra prometida, sino de un territorio propio. Sí. Entonces ahí lo que se plantea, también es como pensar en un territorio propio que no necesariamente tenía que ser Palestina. Claro. Justamente hay un apartado que se llama Palestina o Argentina. Ah, mira. Sí. ¿Eso en el documental, adentro del documental o en qué? En un panfleto que ellos muestran. Bien, ahí. Bien. Bueno, y ahí se refiere a Argentina como uno de los países más ricos, que tiene una gran superficie, con una población escasa y un clima templado, que bueno, sería lo ideal para ellos, ¿no? Entonces ahí se empieza a hablar en términos de, bueno, Argentina, la Patagonia, como un territorio posible. Me pareció muy interesante eso porque la verdad yo no sabía mucho sobre el tema. Y empiezan a aparecer cosas con eso, o sea, habla un escritor, habla un abogado también, hay voces de los habitantes de la Patagonia también, que me pareció también muy importante eso, ver qué opinaban ellos un poco también sobre este tema. Sí, desconocimiento total sobre el tema en la Patagonia, como patagónico lo digo, Sí. acerca de qué carajos pasa con que hay Sí. solamente el 5% de la población, o no sé cuánto, un porcentaje muy pequeño de la gente que vive en Argentina viviendo en la Patagonia. Sí. Y hay gente, bueno, eso, va, se arma su casa en tal lugar y no pasa nada. O sea, digo, Lewis, toda esta gente también tiene sus Sí. cuestiones y nadie dice nada, digo, son personas de otros lugares ocupando espacios estratégicos, ¿no? Tal cual, En la sí. Patagonia. Sí, como patagónica, que creo, acá somos varios patagónicos, Sí. entonces, bueno, sabemos mucho sobre este tema. Me pareció muy interesante justamente escuchar las voces de los habitantes que hablaban de esto también, de que habían visto a varios militares israelíes paseándose por los lagos, por los refugios y demás. Eso también me pareció muy interesante porque hablaban de que uno de ellos lo había encontrado en un refugio en una parte en la que no se podía subir y que cuando los encontraron estaban con unos teléfonos que tenían unas antenas, como todas cosas muy raras que vos decís, bueno, acá la hipótesis que se plantea un poco es esto en realidad, ¿no? ¿Qué van a hacer a la Patagonia? Claro. Porque incluso hay un habitante que cuenta de que ella se comunicó con uno de ellos en realidad a través de otra persona porque ella no sabía hablar inglés.
Entonces habló esta persona en inglés con un militar israelí y le comentaba de que ellos tenían un viaje después de cumplir el servicio militar, digamos, podían hacer un viaje que les daba el Estado de Israel y siempre elegían la Patagonia. Es algo, Yo la también verdad, bastante... Patagonia. Sí, pero Es muy digo... lindo lugar para ir a mochilear. Sí, digo, pero bueno, hay como varias cosas ahí extrañas, Sí. que bueno, que la hipótesis que plantea el documental es esto, o sea, como la ocupación que están haciendo, que es como una especie de ocupación silenciosa, más que nada porque también hay, bueno, información sobre eso, o sea, algo que habla justamente un abogado en el documental es que en 2024 fueron denunciados más de 1.000 soldados israelíes ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Gaza, y algunos de ellos fueron identificados en la Patagonia. Bueno, Es un buen dato sí. también para saber, ¿no? Ya nos pasa generalmente con gendarmería, Sí. que hay gente de gendarmería que está en otros lugares y lo mandan a la Patagonia. Por ejemplo, Sí. mucha gente del norte que es gendarme y labura en las fronteras de la Patagonia. Y ahora, bueno, la gente de Israel también viene a cuidarnos, parece. Sí, ¿No? nos viene a cuidar, Parece. Parece que sí. Bueno, también otra de la data que tira el documental es un poco sobre unos videos de TikTok que andan circulando por las redes sociales, que también, o sea, son de militares israelíes que están en los cerros y demás. Hay una imagen que no sé si está por ahí dando vueltas, que tienen la bandera, o sea, plantan la bandera israelí en una parte de un territorio de la Patagonia. Es Bien. como bastante pesado Bien, todo el bien, tema, bien. ¿no? Y bueno, otra cosa que también me interesó fue que hablaban también sobre un militar israelí que quemó más de 15.000 hectáreas en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile en 2011, Wow. vestido de mochilero, y fue detenido en ese momento, pero después lo liberaron con un pago de $7.000. Bueno, eso también, o sea, como que acerca un poco la hipótesis del todo el tema también con los incendios en la Patagonia y demás, ¿no? Sí, últimamente los incendios están comiendo todo en la Patagonia. Sí, eso creo que terrible. la especulación tiene que ver también, bueno, con eso, con la especulación inmobiliaria, ese tipo de cosas. Claro, bueno, también al final hay una parte que habla sobre la venta de territorios en la Patagonia en revistas israelíes, que también, o sea, hay fotos de revistas israelíes donde publican terrenos. A la venta. Sí, ahí, Ah, ahí bien, lo ahí podemos va. ver. Hay uno que creo que dice en Villa Regina. Hermoso. Hermosa Villa Regina para comprar algo. No, es muy interesante, la verdad, es un tema que yo la verdad no tenía mucha idea, entonces como que recomiendo verlo. Bien. Y bueno, también otra cosa con la que quería cerrar es que habla sobre la complicidad de los gobiernos con Argentina, o sea, Sí. La relación cercana que había, por ejemplo, entre Mauricio Macri y Netanyahu. Sí. Nunca Netanyahu. supe cómo se Netanyahu. pronuncia. Netanyahu. Sí, hay Sí. diferentes pronunciaciones encima. Bueno. Netanyahu, creo que Netanyahu. Bueno, bien. Y también con Alberto Fernández después, que de hecho fue el primer lugar que visitó, o sea, el primer país extranjero que visitó cuando él asumió su gobierno. Habla un poco también sobre Mekorot, que es una empresa israelí de agua que firmó un tratado con Argentina en 2023. Sí. Bueno, y que los principales financistas de la campaña, ya lo sabemos, de Javier Milei, son también israelíes. Sí. Sí, son fuentes Sí. allegadas al judaísmo. También hay que tener cuidado con no caer en una actitud antisemita. Digo, No, porque obvio. porque Sí, estamos sí. en un momento muy complicado también igual, y cualquier definición te puede dejar de un lado o del otro, ¿viste? Entonces siempre hay que tener cuidado. No, acá igual estamos hablando con información. Totalmente. Basados en información. No, y más que nada en el contexto con lo que acaba de suceder con la flotilla también, que bueno, que no se trata específicamente de retomar viejos mensajes y que sea en contra de un pueblo específicamente, sino tener en cuenta que estamos a favor de los pueblos libres, ¿no? En todo momento. Tal cual. Y a favor de la soberanía de los pueblos. Vamos ya con el video. Tenemos un videito para directamente, mirar. Sí. que Veamos bien. un poquito. es Milei hablando, básicamente. Sobre... ¿otra vez? Sí.
Si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado, queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunden, se mueren. Separemos la Argentina, en Argentina del Norte y Argentina del Sur. ¿Sabes qué? Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país, le dejamos vaca muerta, todo. Aun cuando se quedaran con todo, se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada. La irrupción de Javier Milei a la presidencia de Argentina. Bueno, esa es una parte del documental que muestran que él habla sobre esto, la división de Argentina, que se plantea también bajo esa misma lógica, ¿no? Como de pensar que son territorios que se pueden vender fácilmente o se pueden regalar fácilmente también, ¿no? Sí, más que nada regalar. Regalar, sí, más que nada regalar. Bueno, ya vamos cerrando con este Bueno, tema, ¿no? gracias, Tizi, gracias. Gracias por cada columna de cine, siempre muy interesante. Recordemos cuál es el nombre del documental. Mochileros de Sion. Mochileros. Aparece en YouTube, así que lo pueden buscar así. Se puede ver y bueno, se ponen al tanto también de todo lo que está sucediendo. Nuevamente, recordemos que el compañero Cascote fue liberado, así que probablemente mañana temprano, muy temprano en Seda por las Malas, tendrán más noticias, más actualizaciones y nosotros tenemos que irnos, pero no sin antes comentarles que existe